Gracias, mis hermanos. Se pueden sentar. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de los nombres compuestos del Señor. Los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento, como ustedes saben, cuando nos referimos a Dios como Dios, ese es un título, es un título. Cuando le decimos a Dios Señor, ese es un título. Pero Dios se reveló al hombre con su nombre personal. Y Dios se reveló como Yahvé o Jehová, le decimos en castellano. Jehová, Yahvé. Y los judíos les comento que ese nombre ellos no lo utilizan porque piensan que es tan sublime que ellos se refieren al Señor como Dios, como Él, o Elohim, o como Adonai, que significa el Señor, el amo. Pero en la Biblia aparece el nombre personal de Dios. Y lo interesante es que ese nombre personal del Señor, Dios en distintos pasajes en la Biblia lo hizo un nombre compuesto, donde algún atributo, algún rasgo de su carácter o alguna actividad suya, Dios la unió a su nombre. Han sido usados solamente en un versículo. Y lo interesante es que el nombre, cada nombre del Señor, está relacionado con su amor o con su misericordia o con su cuidado por aquellos con quienes Él ha entrado en pacto. En el caso nuestro, en el Antiguo Testamento, Dios entró en pacto con aquellos que creían en el Dios de Abraham. El Dios de Abraham era el Dios personal. En el Nuevo Testamento, el nombre de Dios es Jesús, que significa Jehová el que salva, Jehová el Salvador. Es el significado del nombre de Jesús. Jesús el Cristo, el Mesías, el prometido, Jehová nuestro Salvador. Y ese es el nombre con el que el Señor se ha revelado en el Nuevo Testamento. Hemos cubierto 4 nombres del Señor. Jehová Jireh, que significa Dios proveerá, Dios el proveedor. Jehová Rafa, Jehová el sanador, Jehová tu sanador. Jehová Nisi, Jehová tu bandera, Jehová tu protector. Jehová Salom, Jehová nuestra paz. Y hoy quisiéramos tratar de cubrir 2 nombres más de Jehová. Y queríamos hoy cubrir Jehová Ra. Recuerden que en el idioma hebreo no hay vocales, solo consonantes, y lo escribimos así pensando que así se pronuncia, pero en realidad es Jehová Ra con consonantes nada más. El nombre compuesto Jehová Ra significa, se encuentra en un pasaje en la Biblia, probablemente uno de los pasajes favoritos de ustedes, por lo menos es uno de los pasajes más leídos, uno de los pasajes más conocidos en toda la Biblia, es donde se encuentra, donde Dios se revela como Jehová Ra. Y el pasaje del que estamos hablando es el Salmo 23. El Salmo 23, ese es uno de los pasajes favoritos, probablemente para muchas personas el más conocido o el único que conoce, y aunque hay otros pasajes muy especiales en la Biblia, pero ustedes saben que el Salmo 23 fue escrito por el rey David, fue inspirado por Dios, y aquí Dios se revela como el Dios que nos va a cuidar, el Dios que es nuestro pastor, Jehová Ra, nuestro pastor. Y qué interesante que Dios escogió utilizar a David para escribirnos este salmo. David, probablemente mejor que ningún hombre de todos los escritores del Antiguo Testamento, mejor que ningún otro, conocía bien las características de un pastor. Y a ese fue a quien el Señor escogió para escribirnos Jehová es mi pastor. Ustedes saben que David, el rey David, era de Belén. La ciudad de Belén era
aldea o una ciudad bastante cercana a Jerusalén. Está solamente a 9,5 kilómetros de Jerusalén, en un autobús. Como ustedes saben, Aurora y yo tuvimos la oportunidad de ir en febrero planeando un viaje futuro para los que quisieran ir de la iglesia. Fuimos para espiar la tierra y para ver y conocer a la compañía de viaje, etcétera. Y bueno, en marzo se presentó esto de la pandemia, pero no hemos perdido la esperanza en algún momento de ir a Israel. Cuando el Señor nos dé la victoria sobre este virus, vamos a planear un viaje. Así que no pierdan la esperanza, que si Dios quiere vamos a ir allá. En el nombre del Señor vamos a ir. Será en el 21 o en el 22, pero vamos a ir y ustedes van a poder experimentar ese lugar tan especial. Fuimos en un autobús de Jerusalén a Belén, 9,5 kilómetros. Belén está bajo el control de los palestinos, de la autoridad palestina, y no es parte del gobierno de Israel. 9,5 kilómetros. Entramos allí visitamos una gruta que probablemente era la típica gruta, el lugar donde vivían las personas y donde guardaban los animales, y en un lugar como ese probablemente nació nuestro Señor. Y luego nos llevaron a una colina. Aquel lugar es muy montañoso, muy rocoso, ¿verdad? De muchas altas y bajas, ¿verdad? Una topografía bastante inestable, bastante, ¿verdad? Con tremendas diferencias. Y nos llevaron y nos pararon allí en una colina y nos dijeron: ahora miren a todo su alrededor, para allá está Jerusalén. Y esto que ustedes están mirando eran los campos que rodeaban la ciudad de Belén hoy y en los tiempos de Jesús. Y esto es lo que se conoce como el campo de los pastores. Y yo ahí me transporté y pensé que en esos campos David de muchachito pastoreó las ovejas de su padre, y que allí no solamente él, sino que muchos pastores en aquellos valles y en aquellas zonas onduladas, pues allí pastoreaban las ovejas. Y David escribe el Salmo 23, y el Salmo 23 nos revela a nosotros algo muy especial que yo les quiero comentar, porque el Salmo 23 revela en particular el cuidado, la ternura y el cuidado de Dios para con su pueblo, para con aquellos que tienen una relación con Él. Yo sé que Dios cuida a todo el mundo, y muchas personas, sin darse cuenta, sin estar conscientes de Dios, Dios está cuidando sus vidas, porque Dios es así de bueno. La bondad de Dios es inmensamente grande. No vaya a pensar usted que la bondad de Dios es nada más que con los cristianos que están siguiendo al Señor. Dios es bondadoso con toda la humanidad. Es más, la Biblia dice en Romanos capítulo 2 que aún aquellos que todavía no han venido a conocer a Jesucristo, es la bondad de Dios la que los guía al arrepentimiento. Cuando una persona se detiene y se da cuenta cuán bueno, cuán cuidadoso, misericordioso ha sido Dios con él o con ella, eso le derrite a uno el corazón. ¿Y cuántas personas han venido a Jesucristo porque han comprendido el amor y el cuidado del Señor? Pero mis hermanos, yo quiero decirles en particular a ustedes que están aquí en esta mañana, que aquellos de nosotros que hemos conocido y hemos recibido a Jesucristo, que le hemos dicho que sí, que abrimos nuestro corazón, que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que murió por nosotros, el que resucitó, el que está en este momento intercediendo por nosotros, el que está contestando nuestras oraciones. Pedimos nosotros cosas, le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. El Señor tiene una relación especial con nosotros, y Jesucristo se manifiesta en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben cómo? Dice: yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor. En el Antiguo Testamento, David dice: Jehová es mi pastor. En el Nuevo Testamento, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y dice a continuación: el buen pastor su vida da por las ovejas.
Una de las características de un pastor, de un buen pastor, es que está dispuesto a morir protegiendo a sus ovejas. Así es como Jesús se siente acerca de ti y de mí. Pero vamos a leer primero el Salmo 23, vamos a leer todos los versículos, 6 versículos nada más, un salmo muy corto. Y dice así, si me lo ponen ahí en la pantalla: Jehová es mi pastor. Jehová, es más, si ustedes se lo saben, o si esta es una oportunidad para repasarlo una vez más, pues díganlo en voz alta, no hay problema, no nos ponemos bravos. Al contrario, quiero que usted pueda hacer un eco de este salmo tan especial. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas o preparas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está, ¿cómo? Rebosando. Y el último versículo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová viviré por largos días. La Biblia en inglés dice: y en la casa de Jehová viviré para siempre. In the house of the Lord I will dwell forever. Qué interesante esa Biblia que tenemos traducida por King James. Así tradujeron el Salmo 23 del hebreo al inglés. Bien, vamos a analizar un poquito más detenidamente el Salmo 23. Jehová es mi pastor. En otras palabras, mis hermanos, quiero que piensen que en ese momento David, el escritor del Salmo 23, él se colocó a sí mismo como una oveja. Jehová es mi pastor, nada me faltará. David, que conocía bien lo que era pastorear ovejas, que sabía bien, conocía la naturaleza de las ovejas. Las ovejas, mis hermanos, es un animalito completamente indefenso. Las ovejas no atacan, las ovejas no intentan hacerle daño. Es un animal que en realidad es la presa para muchos animales. La oveja es un animal inofensivo, indefenso, no tiene defensa, no tiene patas fuertes para patear, no tiene una dentadura afilada para morder. Es un animal indefenso. Tiene la oveja, la característica notable es que las ovejas, si no tienen un pastor, se mueren. Se mueren de hambre, porque lo peor es que las ovejas son torpes. No son astutas ni son inteligentes, no saben cómo buscar el buen pasto, la buena hierba. Son animales sumamente difíciles, no toman agua en ningún lugar que no sea un manantial de agua limpia. El agua turbia no la toman. En otras palabras, porque se enferman. Es un animal que cuando se cae, si pierden las fuerzas en las paticas débiles que tienen, no es como las cabras que se suben en las piedras. La oveja es un animal mucho más frágil,
Cuando se caen se quedan derrengadas. Hay que ayudarlas a ponerlas de pie porque si no se mueren, no se pueden volver a levantar. Pero son torpes, necesitan al pastor, necesitan un pastor para sobrevivir. Necesitan un pastor para que les cuiden, para poder procrear, porque el pastor tiene que cuidar la cría de los animales, de los depredadores que andan alrededor tratando de tener una cena fácil. Piensen ustedes que el Señor dice que nosotros somos como ovejas. Debemos ser como ovejas. La Biblia describe a los cristianos como las ovejas. Yo soy el buen pastor. Dice el Señor en Juan capítulo 10, dice, mis ovejas conocen mi voz y yo las llamo y ellas me siguen. Qué interesante que los cristianos, el Señor nos compara a ovejas. Pero la oveja es un animal que necesita al pastor, porque la oveja es torpe, no es astuta. Por ejemplo, los lobos, que son los animales que atacan a las ovejas, son astutos, saben esconderse, tienen que deliberadamente tratar de hacerle daño a otro animal para poder sobrevivir. Las ovejas lo que comen es hierbita nada más y tomar agua y tiene que estar limpia. Las ovejas necesitan un pastor. Las ovejas son torpes, mis hermanos. El Señor está diciéndonos así suavemente, ustedes son ovejas, ustedes me necesitan. David dice, el Señor es mi pastor y es porque Él es mi pastor que nada me va a faltar. Yo quisiera preguntarles a ustedes, si ustedes se sienten así, que usted es una oveja del Señor, que usted es un animalito indefenso que no le hace daño a nadie, que usted necesita al pastor para que el pastor le lleve a la buena comida, le lleve a la buena agua, le proteja de los enemigos, le lleve a descansar en los lugares correctos, porque usted necesita del Señor. ¿Es Jehová el pastor suyo? Yo espero que usted pueda decir, sí, Jehová es mi pastor también. Era el pastor de David y es mi pastor, y yo también creo que a mí nada me va a faltar. David, que fue un hombre que tuvo tantos problemas en su vida, él pensaba que nada le iba a faltar. Y yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, que si Dios es tu pastor y es el mío, de lo que tú y yo necesitamos, nada nos va a faltar. Cuando nosotros entramos en una relación con el Señor Jesucristo, nada que sea importante, que sea necesario en tu vida te va a faltar, ni a ti ni a mí. Dios se va a encargar de nosotros, nada nos va a faltar. ¿Cuántos pueden decir a eso? Yo creo eso, amén, yo creo eso. Miren, Dios no nos da a todos lo que queremos. La mayoría de los cristianos no tienen lo que quieren. Algunos tienen más que otros, pero ninguno tiene lo que quiere. Todos podemos encontrarnos en este mundo lleno de necesidades. Pero Dios dice que cuando Él entra en una relación de pastor oveja contigo y conmigo, no nos va a faltar nada. Y yo puedo confiar en eso. David pudo confiar en eso. Y tú también puedes confiar en esta verdad, en esta promesa. Nada nos va a faltar. Dios es quien nos provee. Dios es nuestro pastor. Dice aquí, nada me va a faltar. ¿Qué más? Versículo 2 dice que el buen pastor nos va a llevar a lugares de delicados pastos y allí nos hará descansar. Las ovejas, para poderse recostar y dormir y descansar, no pueden recostarse en un lugar donde haya piedras, donde haya adoquines, donde tienen que haber las condiciones correctas. Así somos tú y yo, necesitamos el lugar ideal para poder recostarnos. Y quiero decirles que es el Señor, el Señor es ese sitio donde tú y yo podemos recostarnos y decir, Señor, voy a descansar en ti me voy a apoyar, voy a descansar en ti, tú eres quien me guías a lugares de delicados pastos para que yo descanse, para que yo me fortalezca. ¿Saben ustedes que el Señor es quien nos fortalece? Que es el Señor quien le da fuerzas al cansado, que es el Señor quien multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
¿Saben ustedes que cuando ustedes han estado extenuados emocionalmente, físicamente, espiritualmente, es el Señor quien nos toma y nos pone en un lugar de descanso y nos dice: ahora aquí te voy a fortalecer? No en balde dice el Señor que nos fortalezcamos en Él, que descansemos en Él, que nos apoyemos en el Señor, que no nos apoyemos en nosotros, que nos apoyemos en el Señor. Es lo que está hablando aquí este versículo 2, que el Señor a sus ovejas las va a llevar a descansar a un lugar de descanso. Allí vamos a recobrar fuerzas. Nótese lo que dice a continuación, que nos va a llevar, nos va a pastorear, nos va a guiar. El pastor, las ovejas no van a donde quieren. Las ovejas son guiadas y llevadas al lugar donde hay aguas tranquilas. Las ovejas no pueden ir a ríos donde hay agua corrida, donde hay agua movida. Le tienen miedo, no pueden, se ahogan fácilmente. Las ovejas, además de eso, no toman agua en cualquier lugar. Tiene que ser un agua limpia, cristalina. El agua turbia, llena de lodo, no la toman. Solamente el buen pastor puede encontrar esas aguas para ti y para mí y para cualquiera que es sus ovejas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Piensen que todo lo que estamos leyendo tiene que ver con el cuidado tierno de nuestro Señor. ¿Qué hace además el Señor? Dice que confortará nuestra alma, confortará mi alma. Quien único puede tocar tu alma, quien único puede confortar tu alma, como dice el Nuevo Testamento, que Dios es quien nos consuela. ¿Saben que un ser humano que te da un abrazo y se identifica contigo, tú te sientes amado, te sientes apoyado por esa persona? Pero mis hermanos, quien único puede consolar nuestra alma muy profundo es el Señor. Dice 2 de Corintios capítulo 1 que Dios es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es el Señor quien nos consuela cuando estamos atribulados. Es el Señor el que se hace cercano a nosotros cuando estamos en angustia. Dice el Salmo 34 que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y que salva a los contritos de espíritu. El Señor se acerca a nosotros, al que está quebrantado, al que tiene el alma atribulada, se acerca a él o a ella de una manera especial. Yo quiero que ustedes piensen que cuando uno está bien y se siente fuerte, no necesita tanto al Señor, o nos parece eso. Pero cuando uno tiene el alma afligida y atribulada, ahí es cuando únicamente Dios puede consolarnos. Y aquí dice el rey, el escritor, el David, dice que es el Señor el que va a confortar, el que confortaba su alma. Además de eso, dice el versículo 3, que es el Señor quien lo guiaba por sendas de justicia. Miren, la conciencia nuestra, las enseñanzas de nuestros padres, por muy buenas que hayan sido, el buen hogar donde nacimos, las buenas lecciones que nos dieron, todo eso será bueno, pero no es perfecto. Quien único nos puede guiar toda nuestra vida por verdaderas sendas de justicia es el Señor. Y lo hace por amor de su nombre, lo hace porque Dios se glorifica cuando nosotros somos guiados por Él. Yo te quiero pedir en esta mañana que tú le digas al Señor, aún en este momento, no hay nada como ir hablando con el Señor a medida que vamos oyendo. Cuando uno oye algo, como ustedes saben que la mente trabaja mucho más rápido que las palabras. Cuando uno va oyendo algo, es el momento para uno ir poniendo en orden su vida y que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero que tú me guíes. Que tú me guíes por las mejor sendas. Quien único puede guiarnos siempre por sendas de justicia, si nos dejamos guiar, es el Señor. ¿Y por qué lo hará? Por amor de su nombre. Ahora, el versículo 4 es muy interesante porque en esos campos allí entre Belén y Jerusalén, estaban llenos de animales salvajes, estaban llenos de peligros. David nos cuenta el Antiguo Testamento que David, mientras que cuidaba las ovejas de su padre, allí fue donde David aprendió a defender y a tirar aquella onda, aquellas piedras, y con la vara
a proteger a las ovejas de su familia, protegerla. Dice que peleó contra osos y contra leones, allí en los campos de los pastores. Pues el versículo 4 toma un significado especial, porque en esta vida hay peligros en todo momento. Para nosotros hay peligros. La vida, la distancia entre la vida y la muerte puede ser un latido del corazón. Miren lo que dice el versículo 4. Dice aquí el rey David: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está ahí con nosotros. En medio de los peligros que pasamos, Dios está con nosotros. Está en medio de nosotros. Miren, un cristiano que está en el centro de la voluntad de Dios puede estar seguro que la hora final de su vida es la que Dios aprueba. Pero que un cristiano que está caminando con el Señor, ese cristiano es inmortal hasta que se cumpla el propósito de Dios para su vida. Podemos estar seguros de eso, que aunque estemos pasando por un valle de sombra de muerte, no tenemos que temer, porque el Señor está con nosotros. Amén. Y yo no sé cuántos aquí han pasado por valles de sombra de muerte. Yo he tenido situaciones donde hoy yo miro para atrás y digo, yo debía haber muerto allí. Y sin embargo no morí. ¿Saben por qué? Porque el Señor estaba conmigo. Accidentes que he tenido de los que Dios me ha librado. Cosas que han ocurrido alrededor mío. Y podemos nosotros decir, Señor, tú estás tan cerca de mí, tú estás tan presente que yo no tengo miedo. Hoy cantamos, qué interesante que yo no sabía cuál era el orden del programa de hoy de música, pero qué canciones más aplicables a lo que estamos hablando, a este Salmo 23. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Los cristianos podemos confiar en el Señor de todo corazón, y el Señor dice que Él está ahí con nosotros. Qué triste cuando los cristianos flaqueamos en nuestra fe. Que no sea así para ti y para mí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué interesante que la vara y el cayado de un pastor son las herramientas con las que el pastor pastorea. Las herramientas. Piensen ustedes que la vara era la caña esa, medía, dicen que medían 2 metros, 6 pies, 7 pies de largo. A veces eran dos herramientas diferentes. A veces la vara y el cayado estaba unido a la vara podía ser, ¿verdad?, una rama pelada, más bien fuerte, que no se partiera. Iba a convertirse en la protección para las ovejas. Iba a convertirse la vara en aquello que el pastor guiaba a las ovejas. Es más, la vara es donde el pastor extendía el tamaño de su cuerpo para poder llegar y para poder guiar a las ovejas. Sobre todo la vara es lo que el pastor utiliza para que las ovejas entren por el camino que tienen que ir. Las ovejas son torpes y en el caso de algunas son un poco desobedientes. ¿Y qué hace el pastor? No es que el pastor les rompe la cabeza a varazos. Si un pastor le da a una oveja con la fuerza de su fuerza física, la mata. ¿Qué hace el pastor? Por el lomo, ¡tac!, le da un toque. Cualquier entrenador de ciertos animales tiene su herramienta para poder entrenar a que el animal le respete y le haga caso. ¿Sabían ustedes que nuestro pastor celestial hace eso contigo y conmigo? Y que eso es señal de su amor. La vara de la corrección no es para destruirte, es para cuidarte de que no te vayas por el camino donde los lobos te coman. Dice David, tu vara y tu cayado
Me infundirán aliento, me van a dar vida, me alientan. Mi hermano, yo te quiero recordar un pasaje en el Nuevo Testamento. Dice así en Hebreos capítulo 12, que a nosotros se nos olvida la amonestación del Señor, que como a hijos se nos dirige, la cual dice así: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres azotado por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Saben que cuando el Señor nos toca con la vara, ¡ay! Y nos duele, pero ¿para qué es? Dice Hebreos capítulo 12, es para que aprendamos a participar de su santidad, para que agarremos el camino recto. Hebreos capítulo 12 del versículo 5 en adelante nos habla de la disciplina amorosa de Dios. No es del castigo. Si Dios nos da con la vara como Él pudiera darnos, de un solo varazo nos mata. Pero Dios nos toca con la vara, ¿para qué? Para que participemos de su pureza y de su santidad. Y si tú eres hijo de Dios, tú vas a recibir alguna corrección de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No menosprecies la disciplina del Señor. Ni pienses que el Señor te está azotando porque te está haciendo daño. Al contrario, las cosas que nos duelen muchas veces son las que más nos purifican. Son esos azotes de nuestro amoroso y cuidadoso Padre Celestial las que nos hacen entrar por el camino correcto. Amén. Por lo menos esa es la historia mía. Que la vara amorosa del Señor. ¿Saben lo que es el cayado? El cayado es la joroba. El cayado es la curva, es la parte en una varita, la curva, ¿verdad? Es en algunos lugares que utilizan un palito para cortar hierba o caña, le llaman un garabato. El garabato es algo que tiene la rama, que tiene una curva, y con esa rama el pastor, cuando una oveja se cae, la levanta. El pastor cuando tiene que quitar para ver qué hay en el camino, utiliza el cayado. Cuando tiene que inspeccionar la piel de la oveja a ver si tiene alguna infección, a ver si tiene algún parásito, le pasa el cayado para ver cómo está la piel y separa la lana de la oveja. Y qué interesante que el cayado y la vara, ambas cosas, dice el rey David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bueno saber que nuestro Dios tiene en su mano una vara y un cayado y que Él es el buen pastor y que da su vida por nosotros. Amén. Yo le doy tantas gracias al Señor que como ovejas lo necesito. Todos nosotros. Y miren lo que dice el versículo 5 y el 6. Dice que el Señor, el buen pastor, prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y mis hermanos, en el caso de David, los enemigos de David vieron cómo Dios colocó a David en una posición de bendición y de prominencia. Y el Señor va a hacer eso contigo y conmigo, lo va a hacer en nuestras vidas. Y créanme que lo va a hacer el día que estemos con el Señor, que dice que nosotros veremos la destrucción de los enemigos nuestros y de los enemigos del Señor. Acuérdense que los enemigos nuestros hoy no son ni los cananeos, ni los filisteos. Los enemigos nuestros hoy, dice el Nuevo Testamento, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Saben contra qué tenemos lucha nosotros? Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nosotros, nuestros enemigos, los que quieren destruirnos, son nada menos que Satanás y todos sus demonios. ¿Y saben por qué tú estás aquí esta mañana? Porque el Señor te ha estado cuidando. Si no, el diablo ya nos hubiera destruido a todos hace rato. No quedaría un cristiano con vida si no fuera porque el Señor está cumpliendo su propósito en tu vida y en la mía. Mis hermanos, es el cuidado del Señor. Y nosotros
Dios nos está proveyendo y Dios está poniéndonos y nos está sentando en un banquete. Y en el mundo espiritual, en este momento, nos están viendo los enemigos de Dios, cómo Dios nos bendice a cambio de nuestra fe. Y el Señor nos está revelando aquí, mira, tus enemigos, tus angustiadores te están mirando y están así, mira. Están muertos de ira contra ti. ¿Por qué? Porque yo estoy preparando, te estoy sentando y te estoy proveyendo tu pan. Te estoy proveyendo bendiciones, te estoy proveyendo tu salud, te estoy proveyendo tu cuidado todos los días, todos los días, todos los días. Tu vida y la mía, si somos creyentes, no es casualidad. Nosotros estamos llenos de causalidad, pero no de casualidad. Dios es el gran causante de todas nuestras bendiciones. Y el Señor está poniéndonos y sentándonos a comer en su mesa diariamente en presencia de todos los que nos quieren angustiar. Oigan lo que dice: mi copa, unges mi cabeza con aceite. Saben que el aceite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo siempre era simbólico del Espíritu Santo. El rey David fue ungido con aceite varias veces. El aceite se utilizaba, tenía propósitos medicinales, pero también tenía tremendo significado espiritual. Y el Señor aquí nos está diciendo que Él es el que continúa ungiéndonos. Cuando tú y yo nos sentamos ahí delante del Señor y decimos: Señor, minístrame, Señor, háblame, Señor, toma control de mi vida. Y saben que cuando nosotros sentimos, cuando ocurre la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que Dios nos ungió con aceite fresco una vez más. David fue ungido con aceite varias veces y tú y yo podemos ser ungidos muchas veces por el Señor. Amén. Unge mi cabeza con aceite. ¿Y quién era ungido en la cabeza con aceite? Los príncipes y los reyes. Quiere decir que tú y yo somos príncipes y sacerdotes del Señor. Somos reyes en el ejército, en el reino de Dios. Y el Señor unge nuestra cabeza con aceite. Y además de eso, nuestra copa está ¿cómo? Está llena. ¿Cómo está tu copa? Hay gente que siempre ve la copa medio vacía. Nuestra copa, mis hermanos, está rebosando. En Cristo estamos rebosando. Todas las bendiciones son tuyas y mías. Nuestra copa está rebosando, rebosando. Y el último versículo: ciertamente el bien, miren cómo yo lo visualizo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Vienen atrás de mí. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Quiere decir que el Señor está detrás de nosotros. Ustedes han visto cómo un papá está detrás de un hijo cuidándolo, observándolo, que no se caiga, que no se vire para acá, que no esté en peligro. El Señor está detrás de nosotros. ¿Con qué? Nada menos que con el bien y con la misericordia, siguiéndonos todos los días de nuestras vidas. ¿Quién te está siguiendo hoy? El bien y la misericordia de tu pastor. Cuando tú te levantes hoy y salgas caminando, mira para atrás y di: ¿quién viene detrás de mí? Mi buen pastor, que viene con el bien y la misericordia siguiéndome. Y me va a seguir todos los días de mi vida. Me va a guiar, me va a cuidar, va a estar conmigo aunque yo esté en el valle de sombra de muerte. El bien, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y al final de mi vida, en la casa de Jehová, ¿qué? Cuando termine mi vida, de repente, mi último respirar, mi último latido del corazón, y de repente de esta vida paso a la otra, paso a la casa de Jehová. ¿Por qué? En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Estás tú seguro que en ese paso final te vas a la casa de Jehová? De eso se trata el próximo nombre. El próximo nombre es Jehová, es nuestra justicia. Porque el saltar y pasar de esta vida a la casa de Jehová no es por tu justicia y por la mía, es por la justicia de Dios. Porque Dios nos regala, Dios imputa, Dios coloca su justicia en la cuenta nuestra gracias a lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Jesucristo se ha convertido en nuestra justicia, en la justicia de Dios para ti y para mí.
Si fuera la justicia nuestra es por la ley. Tienes que guardar esto, tienes que guardar esto, tienes que cumplir esto, tienes que cumplir esto. ¿Quién puede cumplir todas las demandas de un Dios perfecto? Nadie. ¿Quién puede ser 100% íntegro, bondadoso, amoroso, santo, piadoso, 100% toda su vida? Nadie. La ley de Dios nos condena. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos que alguien ponga y aplique en la cuenta nuestra la justicia de Dios. ¿Y saben quién hizo eso? Jesucristo. Déjenme ilustrárselos y darles un versículo bíblico. Si esta mano nos representara a todos los que estamos aquí, la Biblia dice que estas llaves representaran nuestras faltas, nuestros pecados, pues todos tenemos, ¿verdad? X número de ellos. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero no hay nadie completamente limpio. Todos tenemos pecado. Supongamos que estas llaves representen nuestros pecados. La Biblia dice que no hay un hombre justo que haga el bien y nunca peque. Eso no existe. ¿Por qué? Porque en pecado fuimos concebidos. Dijo el apóstol Pablo, en pecado fui concebido. Dijo David, todos tenemos pecado. Pecado es todas las imperfecciones morales que tenemos. Todos tenemos pecado. Si el ser humano se muere en su condición de pecador, sin tener justicia, sin poderse limpiar, tendría que ir y pasarse la eternidad separado de Dios. Ahora, permita que mi mano derecha represente respetuosamente a Jesucristo. Él no tenía pecado. ¿Por qué? La Biblia dice que Él no tenía pecado, que no había mancha en Él. ¿Por qué? Porque era Dios hecho hombre. Nunca conoció pecado, nunca tuvo el deseo de pecar. Muy diferente a nosotros. Pero miren lo que dice la Biblia. Dice que Jesucristo estaba lleno de justicia perfecta. Y que si nosotros queremos ser limpiados de nuestros pecados, Jesucristo quiere hacer algo por nosotros. Jesucristo vino al mundo, Dios el Padre lo envió para que muriera. Y al morir en la cruz, dice que tomó nuestros pecados y los pagó. 3 días en la tumba y al tercer día resucitó, ahora sin pecado. Les cito un versículo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice primero hablando de Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Jesucristo se convierte en nuestra justicia. Ese nombre, Jehová Sidkenu, significa Dios es nuestra justicia. Dios es nuestra justicia donde Dios nos limpia. Y Dios, a cambio de nuestra fe, nos otorga su justicia perfecta, la limpieza, la perfección necesaria para pararnos delante de Dios y decir, Señor, yo estoy aquí perdonado, justificado, no por mí, no porque yo lo merezca, sino por lo que Jesucristo hizo por mí. Tomó mis pecados, murió, resucitó y ahora me ha perdonado, me ha limpiado a cambio de mi fe. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y si tú estás aquí esta mañana y nunca has recibido a Jesucristo, no tienes vida eterna. Todavía estás así. Necesitas que alguien te quite tu pecado. Jesucristo murió por eso. Y para que esto se haga efectivo, tú tienes que decir, Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Y el que haga eso, recibe la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jehová Sidkenu, Jesús, Jehová es nuestra justicia. Qué bendición saber eso, qué bendición conocer que el Señor es nuestro pastor y que el Señor nos da la entrada a la eternidad y que en la casa de Jehová vamos a poder vivir por largos días, por toda la eternidad, porque Jesucristo nos ha justificado y nos ha regalado, nos ha imputado, ha puesto en la cuenta nuestra su justicia. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar esta reunión con un momento de oración. Padre,
¿qué podemos decirte, Señor? Tú eres Jehová Jireh. Tú eres el Dios que provees. Tú eres Jehová Rafa. Tú eres el Dios que sana nuestras dolencias. Tú eres Jehová Nisi. Tú eres nuestra bandera, Señor. Tú eres, Señor, tú eres Jehová Sidkenu, nuestra justicia. Tú eres Jehová Ra. Tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Señor, tú eres Jehová Salom. Tú eres nuestra paz. Gracias porque hemos encontrado la paz contigo a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, y hoy te pedimos que ese cuidado tierno que tú nos tienes, que se haga muy real en nuestras vidas. Que estemos conscientes de todos estos versículos que han ministrado a millones de personas a través de los siglos. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de cuán especial tú eres con nosotros. Tú eres nuestro buen pastor. Señor Jesús, gracias por ser nuestro buen pastor. Que tu vida diste por nosotros, Señor, y sigues intercediendo por nosotros. Hoy te bendecimos. Yo quiero, mis hermanos, que ustedes piensen en este momento, si ustedes tienen ahí en sus pensamientos alguna razón por lo que han oído hoy, por qué darle gracias a Dios y decirle, Señor, yo te doy gracias por... Y usted termina la oración. ¿Por qué usted puede darle gracias a Dios hoy? De todo lo que usted ha oído. Cuando pensamos cuánto le debemos al Señor, cuánta gratitud le debemos al Señor, cuántas bondades y cuántos beneficios nos ha concedido el Señor. Señor, esta mañana, Señor, nuestro corazón se estruja al pensar en cuán bueno tú has sido con nosotros. Señor, no nos has dado el mal que merecíamos. Al contrario, nos has dado el bien que no merecíamos. Y Señor, gracias por ser nuestro pastor, cuidarnos, proveer, darnos descanso, darnos todo lo que necesitamos, Señor. Y esta mañana, Señor, nos unimos como un grupo de hermanos y hermanas. Sabemos, Señor, que lo que nos hace tener comunión, la razón por la cual tenemos cosas en común, es porque lo que nos une es la muerte de Jesús, es la sangre de Jesús, es tener todos en común a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y hoy nos unimos y te damos gracias, como si fuéramos un solo hombre, a una sola voz. Te damos gracias y decimos, bendito sea Dios. Bendito tú seas, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. ¿Cuántos le dan gloria al Señor esta mañana? ¿Cuántos le dan gloria? Levanta tus manos y dile, gloria, te doy gloria, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti. Señor, bendigo tu nombre. Mi alma te bendice en esta mañana por todos tus beneficios. Mi alma te bendice, yo te bendigo, Señor. Y yo te pido, Dios, Señor, que tú tomes control de mi corazón. Guíame por el buen camino. Señor, que tus buenos consejos, que tú nos guíes por las sendas de justicia, por amor de tu nombre, Dios. Yo necesito eso en mi vida, Señor. Y estoy seguro que todos mis hermanos aquí lo necesitan por igual. Señor, guíanos, anímanos, edifícanos, ayúdanos a leer tu palabra. Ayúdanos a ser edificados personalmente por ti, Señor, que tu Espíritu nos quiera hablar todos los días. Te pido, Señor, que busquemos la oportunidad para oír tu voz diariamente. Te damos gracias por este día. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por los hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias por la familia de la fe. Gracias por las cosas que nos unen, Señor. Te rogamos tu protección de los huracanes, de los malos que quieren destruir esta nación. Señor, te damos gracias y te pedimos tu protección, que nos cuides, Señor, que nos proveas, Señor, que nos libres de esta pandemia. Señor, danos la cura, danos, Señor, el antídoto para este virus. Señor, te lo pedimos. Cuídanos de estos ciclones y cuida todo el Caribe,
la costa de Estados Unidos, Señor, te pedimos, Dios, que disminuyas los vientos, que hagas milagros. Solamente tú puedes hacer milagros. Esta mañana te pedimos que los hagas. Gracias, Señor, gracias. Te damos gracias por escucharnos, gracias por oírnos. Y esta mañana te pedimos todo esto dándote gracias en el dulce y bello nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que así sea. Mis hermanos, gracias por estar aquí, agradecidos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles o cuando sea posible. Que tengan un bello día. Bendita semana. Que Dios les bendiga.